¿Qué tal? Soy José Bazán, escultor, originario de aquí del estado de Veracruz, del lado norte del estado, de la Huasteca. El pueblito se llama Tlechilco, Veracruz, y actualmente estamos trabajando aquí en la capital del estado. Hola, ¿qué tal, amigos de Perfiles? Como siempre, un placer compartir este espacio con todos ustedes. Hoy con un invitado por el que siento mucha admiración y que me da un enorme placer poder entrevistar. Después de perseguirlo por mucho tiempo, finalmente está sentado aquí junto a mí, José Bazán, escultor. ¿Cómo estás, mi querido José? Bienvenido a Perfiles. Bien, Leti, gracias por la invitación. No, hombre, pues ya sabes que estabas permanentemente invitado, pero de repente como que no era tan fácil pescarte. Eres un hombre ocupado. No, sí, eres un hombre ocupado. Cuéntame, por favor, José, pues este programa lo que pretende es conocer mucho más a la persona que al propio personaje. Sí. ¿Quién hay detrás del artista, en este caso particular tuyo, un escultor, nacido en la Huasteca? Sí, soy del lado norte del estado. Ajá. Pueblito risueño de Tlachilco, Veracruz. Sí. ¿Cómo? Tlachilco, Veracruz. Sí, ajá. Sí. ¿Cómo era tu familia? Nosotros somos de extracción campesina. Realmente mi padre siempre trabajó el campo, sí. Pero nosotros vivíamos en el lado norte, por así decirlo, de la salida del pueblo hacia la Huasteca. Sí. En donde la gente era muy alegre, se oía mucho el guapango, ¿no? Curiosamente, después seguía el centro del pueblo, después seguía el lado donde se iba hacia el estado de Hidalgo. Y la gente de ese lado era muy distinta, era muy seria, casi no hablaba. Pero de este lado nosotros, yo creo que nos influyó mucho la alegría de la gente, ¿no? Sí. Había en ese entonces un muchacho, un nativo de ahí, un tepegua, que modelaba caballitos de barro. Y entonces yo me acerqué a ver cómo le hacía. Estamos hablando de que eras un niño. Sí, era un niño, sí, exactamente, ¿no? Creo que de ahí nace la vocación por hacer algo con las manos, ¿no? Creativo, experimentar con los materiales. Y sin querer, él fue un primer maestro para mí. Oye, así pensando en tu pasado y tratando de imaginar esto, en un entorno en que, a pesar de que la gente es muy sensible por esto que dices, la música, rodeada de poesía, de la naturaleza y de todo esto, difícilmente sale creo yo, un artista como un escultor, por ejemplo, como lo que tú haces. Así es que esta influencia de aquel personaje que modelaba estas figuritas, pues es trascendental en tu vida. Finalmente, ¿podríamos decir que por él estás aquí? O de alguna manera, ya viéndolo en perspectiva, ¿tú te hubieras convertido más adelante en un artista plástico? Uno da muchos tumbos para descubrir su vocación, ¿no? Sí. Déjame decirte, estuve como la mitad de la carrera en la Facultad de Medicina, en la universidad, pero dije, esto no es para mí. Nada que ver. Nada que ver. Entonces ya me salí, me acerqué a los talleres libres de San Carlos. Estuve 2 años y después, viendo que había la necesidad de enrolarme en el sistema, tener posibilidades de trabajo, por ejemplo, me inscribí en la Esmeralda. Yo soy egresado de los 70 y tantos, 80 más o menos. Y en ese tiempo en la Esmeralda era una muy buena época. Teníamos a la disposición materiales. El costo de la carrera era muy barato en ese entonces. Estaba en San Fernando 14, no estaba en la escuela, en la unidad de artes, ¿cómo se llama esta? La Escuela Nacional de Artes. Estaba atrás del Templo de San Hipólito, cerca de la Alameda. Ya. Sí. Y teníamos, nos daban mármol, nos daban piedra, nos daban papel, nos daban pigmentos, nos daban todo para crear. Entonces yo creo que nosotros ahí éramos como niños, ¿no? Jugando. O sea, podían experimentar con cualquiera de estos materiales. Eso fue muy importante en nosotros. De hecho, yo soy un egresado de una época en que en los talleres se trabajaba mucho. Actualmente en las facultades se ha vuelto muy teórico todo y los talleres están un tanto abandonados, ¿no? Oye, y si en cualquier carrera uno egresa y te das cuenta que lo que aprendiste, pues si bien te va a servir, no va a ser tanto.
que es más bien la práctica, el día a día, la cotidianeidad, esa relación directa con el trabajo. Yo creo que en las artes, particularmente en la escultura, eso es lo que te da el oficio, ¿no? El estar practicando, el estar experimentando. Sí, yo creo que nunca acaban de aprender en este oficio, como dices tú. Y cada nueva obra que generas, que de repente aparece de la nada, no deja de sorprenderle a uno mismo, ¿no? Y en cuanto a técnicas, en cuanto a posibilidades creativas, tienes que tener las bases para poder tener las bases teóricas, de hecho académicas, no me gusta decir mucho la palabra académico, pero cuando ya las dominas ya puedes hacer lo que quieres con ella, ¿no? Ya eres tú. Y otra de las características de esta profesión es que no sales a ejercerla como las profesiones convencionales, sales a crecer como artista, ¿no? A ocupar un lugar en la sociedad de alguna manera, que de alguna manera te vas ganando poco a poco, ¿no? Sí, en base a claro. mucho trabajo. Sí. Es disciplina. Oye, esta parte de tu vida que, pues, no sé si la conocía, pero por lo pronto no la recordaba, de tus estudios de medicina, plantean una situación muy particular. Me refiero específicamente a que, bueno, una carrera que ciencias, que no tiene nada que ver con el arte, ¿no? Sí. Por lo menos así, a simple vista. Y de repente renunciar cuando estás ¿en qué semestre? Hice ciclo clínico nada más. Ya cuando iba a pasar hospitales, algo pasó que dije, no, yo creo que tengo que hacer algo que realmente me sienta más realizado. ¿No te llenaba? ¿O qué pasaba? No, Cuéntame no. un poco de ese proceso. Iba muy influenciado por un primo, médico también. Cuando hice el examen en la UNAM, pues me quedé. Y ahí estuve en ese tiempo, pero en 2 años después quise hacer el cambio precisamente a San Carlos, pero ya los créditos ya me contaban, ya no podía hacer la carrera completa, ¿no? Entonces tuve que buscar la alternativa y la opción fue la Esmeralda. Y no tiene mucho que ver con la carrera, es una carrera que de alguna manera te absorbe, ¿no? La medicina. Sí. Y muy, muy interesante, y mis respetos a los médicos. Lo que sí es que, por ejemplo, en anatomía, pues sí, tiene que ver algo de alguna manera. Sí, bueno, te sirve, sí, por supuesto. Bueno, sí, pues los grandes pintores sí, han tenido que estudiar finalmente anatomía, claro, ¿no? Sí. Esa es otra de las disciplinas que de alguna manera ya no se están tomando muy en cuenta, el dibujo de forma humana, ¿no? Ahora el figurativismo está relegado. Yo estoy muy de acuerdo con Avelina Lesper, la crítica de arte que dice que el arte contemporáneo es intrascendente, ¿no? Bueno, no podemos hablar de arte contemporáneo, más bien de arte actual, ¿no? El arte contemporáneo es para nosotros, desde los muralistas para acá, ¿no? O desde Picasso para acá. Pero lo que últimamente está haciendo, creo que a veces ni siquiera los artistas lo entendemos, ¿no? Se maneja mucho el momento creativo, se maneja mucho la cuestión conceptual, o sea, cómo lo piensas, cómo lo puedes desarrollar, no cómo lo desarrollas. Y no deja de haber cosas interesantes, pero parece que está autolimitando ya mucho esa tendencia. Se está volviendo a las técnicas clásicas, a la talla en madera, a la talla en piedra, al dibujo con modelo, por ejemplo, ¿no? O sea, un poco de regreso a los orígenes, ¿no? Sí, yo siento que sí. Sí, dice Avelina Lesper que, por ejemplo, tú tienes una obra que expones en determinado lugar y que puede ser, por ejemplo, clásico, una caja de zapatos, ¿no? Entonces los curadores, se deshacen argumentando conceptualmente la caja de zapatos. Pero cuando sacas esa caja de zapatos fuera de ese espacio, deja de ser arte, deja de ser obra de arte, ¿no? Es una caja de zapatos. Ay, qué interesante esto. Sí, entonces no tiene trascendencia. O sea, la obra de arte debe ser obra de arte en cualquier espacio. Exactamente, Leti. Ay, sí. Eso tiene mérito propio, ¿no? Lo que tú haces. En primer lugar, porque es original, ¿sí? En segundo lugar, porque de alguna manera lo creaste en determinado momento, ¿no? Y además es el resultado de un proceso, no de la noche a la mañana, ¿no? ¿Es parte de ti cada obra? Mucho, sí, parte del artista en general, ¿no? Y hablo no solamente de las cuestiones visuales, yo creo que el compositor, el autor mismo, el literato, ¿no? El poeta. Va tu esencia como ser humano, sí, ¿no? Eso creo que es lo que deja al artista mucho en su tiempo, en su momento, ¿no? Sí. Y
puede sonar un tanto idealista esto, pero la verdad es que a veces no se busca tanto el dejar esa trascendencia, sino el hacer lo que tú quieres hacer en su momento, ¿no? Ya el tiempo y lo demás dirá si vale o no vale, pero lo más importante es manejar esa honestidad para cuando haces tus propuestas, ¿no? ¿Y qué se tiene que dejar de lado cuando se es artista, como en tu caso? Un escultor que ha luchado a través de los años por realizarse como tal y cuya obra se empieza a reconocer, me imagino, al paso de los años, que finalmente concreta un trabajo, concreta una imagen, concreta un estilo, pero ¿qué es lo que hay que dejar de lado en este camino largo? Me refiero a quizá, conozco muchos artistas que a veces tienen que dejar de lado las comodidades, porque el arte no siempre da para vivir. Otros que tienen que dejar a veces hasta convencionalismos, alejarse de la familia, renunciar a tener una porque no la pueden mantener, no sé, mil cosas. Sí. ¿Qué pasa contigo particularmente y qué tuviste que dejar de lado? Yo creo que siempre cuando uno va tras un ideal tiene que dejar muchas cosas. A veces incluso nos tachan de románticos y de egoístas, Ajá, ¿no? Sí. Pero en realidad yo creo que es esa necesidad interior de ser y de demostrar que puedes ser por medio de lo que tú haces, ¿no? Sí. Y lo que hacemos realmente cae en determinado momento en determinado ambiente y incluso mercado, ¿no? O sea, realmente lo que hacemos como artistas tiene su público también, ¿no? O sea, lo ideal para un artista es vivir de su trabajo únicamente, ¿no? Aunque hay gente que tiene que trabajar, dar clases y eso. Sobre todo cuando se inicia, ¿no? A mí me pasó también, ¿no? Tuve como 3, 4 años dando clases en preparatorias y eso. Pero ya después, la misma necesidad de ser uno mismo hace que arriesgues, ¿no? Que arriesgues y que digas, bueno, me tengo que dedicar a esto solamente. Y si no, y el tiempo se pasa y no lo vuelvo a hacer nunca, ¿no? Oye, pero aquí algo que de repente brinca es que tú eres el romántico, tú eres el convencido de que tienes que hacer esto, que es tu inspiración, que es tu vida y que así tiene que ser. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con una pareja? Ah, sí. ¿Qué pasa cuando vienen hijos o qué pasa con el entorno que se mueve, pues, por el lado material y todo que hay que tomar en cuenta, sí. Mira, a mí me resultó práctico trabajar la fundición artística por mi cuenta, en mi propio taller, y estilizar la forma humana. Entonces, a partir de la estilización de la forma humana hice mucha obra que vendí cuando vivía en el estado de Hidalgo. El gobierno del estado me compraba mucho, amistades que tenía de secundaria y prepa ahí, y me cambio para acá y sigo vendiendo esa obra en bronce. ¿Cómo es esta? Descríbemela un poco. La estilización de la forma es un poco la forma humana, pero muy como muy alargada, muy esbelta. Sí. Ajá. Y ese tipo de obra gusta. Eso, y entonces eso me permitió realmente, curiosamente, vivir de mi trabajo, ¿no? Sí. Creo que tuve suerte, la verdad, porque casi poco he trabajado con galerías, no soy así de que ando repartiendo obra por todas partes, pero ese tipo de obra me abrió las puertas de muchos lados, ¿no? Y lo que me ayudaba en ese entonces, y era precisamente por economía, hacer la estilización de la forma y aparte hacer series cortas. Hacía 6 de una sola, para no vender una sola original. ¿Y esto da oportunidad de vender un poco más barato? De vender un poco más barato. Y vender más, por supuesto. Vender más, sobre todo, sí. Y estaba haciendo lo que yo quería, a fin de cuentas, ¿no? Claro. Sí tenías un límite, porque tenías que dedicarte a eso. Sí. O ibas a la par haciendo cosas que era de tu propia inspiración, pero que no tenían esta visión, digámoslo así, comercial. Sí, es un poco difícil, pero se puede, porque pareciera que nos andamos siempre acá por la farándula, pero no. En realidad, atrás de cada obra hay mucho trabajo, ¿no? Claro. Mucho trabajo. Sí.
sí. Entonces se puede porque en el taller, tú te metes al taller y el tiempo se te va así, quién sabe. Volando, ¿verdad? No sé. ¿Tienes alguna, no sé, rito, alguna forma de inspirarte, de hacer tu día de trabajo y todo esto? ¿Se pones música cómo es? Sí, bueno, sí, generalmente sí, un poco de música adecuada para trabajar. ¿Cómo sí. cuál es la adecuada para trabajar? Bueno, no soy melómano, pero me gusta mucho la música clásica, ¿no? O sea, no soy muy conocedor. Y de todo un poquito, Ajá. ¿no? Sí. Y el secreto es ponerse a trabajar. La inspiración va a ser Ahí solita. viene. Sí, alguien decía, no hay inspiración, la inspiración es pretexto para no trabajar, ¿no? Pues yo creo que empiezas a hacer algo y terminas con algo que realmente te deja así sorprendido, no satisfecho de lo que pudiste hacer. Cuando decides hacer una obra, ¿cómo manejas el concepto? ¿Llega así tal cual, decir, yo voy a hacer esa caja de zapatos que decías, voy a hacer una caja de zapatos, o empiezas a mover el material y de repente aparece una caja de zapatos y dices, voy a hacer una caja de zapatos? ¿Cómo es? Es muy diferente los procesos creativos, ¿no? Sí, algunos sí te hablan de inspiración, otros dicen, bueno, pues junto todo el material y de repente lo voy armando y de repente ahí sale, ¿no? O junto un montón de barro y plastilina y empiezo a trabajar. Y también son muy diferentes los procesos creativos y a cada quien también le funcionan de manera diferente, ¿no? ¿A ti cuál te funciona mejor? El trabajo, básicamente, el trabajo, nada más. Por eso, ¿pero trabajo ya con un concepto entonces? Sí, mira, lo que yo hago últimamente, incluso lo vine a hacer aquí, a la capital del estado, fue visitar los lugares donde venden chatarra. Y entonces me encontraba muchas piezas parecidas y me las llevaba, ¿no? Y ya en el taller, junto con otras que ya tenía, les empezaba a jugar. Así acomodar. Sí, así fue, sí, y de repente ya tenía una pieza, ¿no? Sí. La primera que hice, de hecho con esa técnica, yo le llamo ensamblaje, ¿sí? Fue una pieza que tenía diferentes piezas de bronce, de las que no fundía, pero que me habían llamado la atención como tal, piezas como tal. Y en su momento las levanté y las empecé a armar. Lo curioso del asunto, de veras aquí viene la magia de la creación, es que no se necesité ni pegamento ni soldadura. Como que lo hacía armando y las Como que embonaban. Como que embonaban, sí. Hay una de las últimas exposiciones que hice en el Museo de Antropología, la retrospectiva, sí, del 2012. Que fue muy importante. Sí, se sentó un antecedente de mi trabajo aquí que valió la pena. Había esa pieza que hice inicialmente, te lo voy a platicar, son unas rueditas, un pedazo de corneta y unos filtros, ¿no? Pareciera que se mueve, pareciera que va a hacer un ruido, pero no. Lo estábamos poniendo en la base, precisamente llega una de las señoras, de las trabajadoras de ahí, estaban montando la exposición y me dice así como con cierto, oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Digo, sí, con gusto. Una señora trabajadora de manual. Ajá. Me dice, esta pieza me llama mucho la atención. Digo, pues, qué bueno, sí. Dice, pero tiene rueditas, ¿se mueve? Le digo, no se mueve. Dice, pero tiene un pedazo de trompeta, ¿hace algún ruido? Digo, no. Me dice, bueno, entonces, ¿qué hace, no? Le digo, ¿a ti te sugiere eso? Dice, sí. Pues entonces está cumpliendo su función, porque te está despertando la imaginación de lo que puede ser, ¿no? Ay, qué bonito ejemplo. Sí, entonces le digo, y me dice, entonces, digo, bueno, te lo voy a decir de una manera, es que es como de carácter contemplativo, ¿no? O sea, si tú te imaginaste eso, entonces sí funciona la pieza. Claro. Y me dijo, como no muy convencida, ¿no? Pero finalmente, esa es la intención, ¿no? Despertar en el espectador algo. Sí, eso es muy, muy importante. Cuando tú ves un paisaje, por muy bien hecho que sea, pues es una copia del entorno, ¿no? Una realidad, ¿no? Y yo creo que puede ser tener dos criterios, o sea, me gusta, no me gusta, ¿no? Pero cuando una pieza o un cuadro te cuestiona, te hace pensar. Y por eso el arte, que de alguna manera tiene también esa función, ¿no? Te despierta la imaginación, te mete dentro de su forma misma, ¿no? Te cuestiona. Cuando te cuestiona te está obligando a pensar y dices, bueno, ¿no? Claro. No son cosas totalmente digeridas, sino que te cuestionan. Y dejar al espectador que él sea el crítico, ¿no? Que él diga, pues a mí me sugiere esto.
bueno, yo no quise decir eso, pero qué bueno que de alguna manera. Sí, que no, la idea es que no te deje indiferente. La idea es que de alguna manera, sí, ese sobre todo, sí, Que te no- atrape. Sí. Que te atrape. Sí. Cuéntame un poco, José, ¿cómo eras de niño? Uy, creo que todavía sigo siendo. Eso es maravilloso. Sí. Yo me considero un adulto Ah. que sigue siendo niña Qué también. bueno, sí. Entonces ya estamos aquí. Ya estamos aquí como adultos. Josecito y Letita. Sí. Cuéntame cómo eres. Decían en la escuela que cuando creáramos como niños íbamos a crear como genios, ¿no? Porque los Sí, niños no tienen claro. convencionalismo, ¿no? Claro. Sí, yo creo que cuando uno se dedica a algo que tiene que ver con el arte, no es que sea uno diferente, es que a lo mejor es uno un poquito más introvertido, ¿no? Como que te fijas más en los detalles y tu nivel de sensibilidad te lleva, no, definitivamente no ser diferente, sino ser Más sensible. más sensible, Y básicamente. observador, quizá. Creo que sí, en gran Ajá. medida, sí. Y algunos, alguien comentaba que los artistas somos como entes raros, ¿no? Pero no, realmente somos normales, ¿no? ¿Bailas? Bailamos, sí, uy, ¿Qué te gusta bailar? bueno, de todo un poquito, ¿no? Pero así que digas, esta me paro a bailarla porque me paro. Sí. Bueno, ¿Cuál? me gusta mucho la salsa, por ejemplo. Ay, chócala, a mí también me gusta mucho. A ver cuándo nos vamos por ahí. Vamos a ver que sí. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con José Bazán, pero siendo niño. José, ¿qué consideras tu mayor defecto? Hoy creo que soy muy egoísta. ¿Qué te inspira? No busco la inspiración, yo creo que es más bien trabajo. ¿Qué te conmueve? La indiferencia. ¿Qué te lastima? Pues yo creo que el ser, no sé, la falta de justicia, por ejemplo. ¿Qué te enoja? Me enoja la prepotencia, ¿no? ¿Qué disfrutas? Yo creo que la naturaleza, ¿no? ¿Qué admiras? A los grandes maestros. ¿Qué no quisieras dejar de hacer antes de morir? Creo que tener la posibilidad de trabajar todo el tiempo, ¿no? ¿Qué rol en tu vida te ha sido más difícil? Encontrarme a mí mismo. ¿Qué te gusta tomar? ¿Cerveza? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Más bien, sí tengo tiempo libre, pero generalmente estoy pensando en algo de trabajo. ¿Qué quisieras cambiar de tu persona? Creo que nada, así soy. ¿Qué lugar te gustaría conocer? Me falta mucho por conocer mi país. ¿Qué consideras tu mayor virtud? Creo que sí se puede llamar virtud, pero yo creo que es el don de crear, básicamente, ¿no? ¿Qué te mueres por comer? Ay, pues una sacamaya, ¿no? ¿Qué llevas en los bolsillos? Ahorita igual hay un montón de ilusiones, ¿no? ¿Qué color tiene tu humor? Creo que un poquito, a veces, me dicen que a veces soy un poco pícaro, pero un poquito rojito. ¿Qué tics o manías tienes? Creo que me agarro mucho el bigote a veces. Ajá. ¿Qué te da flojera hacer? ¿Qué me da flojera hacer? Ahí, ver televisión me da mucha flojera, me duermo. ¿Qué libro lees hoy? Estoy leyendo La Castaneda. ¿Cuál? La Castaneda. ¿Qué te da satisfacción hacer? Pues básicamente mi trabajo, no haber realizado mi trabajo. ¿Qué te hace sentir nervioso? Y la espera. ¿De qué 3 artículos no puedes prescindir? Pues yo creo que del agua y de la comida y del amor. La pregunta que quedó un poco ahí al aire es la de cómo eras de niño, ¿cómo te recuerdas? Sí, yo desde niño dibujaba mucho, ¿no?
No era, no sé si... Yo creo que la vocación se manifiesta como quiera, ¿no? Sí. Sí, y a fin de cuentas la vocación te llama y te dice, haz esto porque si no, no te vas a sentir realizado, ¿no? Pero el hecho de meterte en un cuaderno y estar dibuje y dibuje y dibuje, hoja tras hoja, igual, por eso no eres muy traviesa a lo mejor, ¿no? Eres más... Que estás clavado en eso. En lo que haces. ¿Eras tranquilón entonces? Sí, sí, mucho, muy tranquilo, creo que sí. ¿Cuántos hermanos tienes o tenías? Fuimos ocho. Bueno, en ese tiempo la familia era numerosa, ¿no? Sí, claro. Oye, ¿tu familia era pudiente, era humilde? ¿Cómo era? Yo creo que éramos como clase media en el pueblo, ¿no? Ajá. Mi madre tenía entonces una tienda grande. ¿De abarrotes? De abarrotes y de esas tiendas que son farmacia y cantina y todo, ¿no? Sí, que venda, sí, que además es un concepto maravilloso que, pues, yo no sé si en los pueblos todavía exista, pero sí, que a cierta hora se transformaban en cantina, efectivamente. Sí, llegaba la gente a tomar su aguardiente, todo. Ajá. Eso. Y mi padre trabajaba al campo, tenía una fábrica de aguardientes también, ¿no? ¿Una fábrica de qué? De aguardientes, sí. Un alambique. Ya. Sí, ajá. Y había cierta economía. Después mi hermana mayor emigra hacia el estado de Hidalgo y ella es la que decide que para poder continuar nosotros la escuela, jalarnos a todos los hermanos, se convierte en madre también, hermana mayor y madre. Y ella es la que nos forma, ya mi hermana fallecida. Realmente ella es la que se avienta la responsabilidad de los hermanos, ¿no? ¿De que todos estudien? De que todos estudiemos, sí. Algunos lo logramos, otros no, pero de alguna manera su intención fue esa siempre, ¿no? De ella. Admirable su capacidad de trabajo, ¿no? A ver si entiendo. Ella sale, es la mayor. Sale del pueblo, sí, y se va al estado de Hidalgo. Sí, ¿A dónde? A Tulancingo. A Tulancingo. A un internado. Y ahí ella empieza a estudiar. Estudia y hace, en ese entonces, carrera de corte y confección, ¿no? Ajá, que era una carrera muy socorrida para las mujeres. Con mucho talento la mujer, porque después llegó a diseñar sus propias creaciones, ¿no? Ya. Y tuvo reconocimientos, sus trabajos llegaron a Alemania, llegaron a muchas partes, bonito, ¿no? Sí, tenía ese don, pues, para hacer las cosas muy bien hechas, muy bien con hechas. Mucha calidad. ¿También artista? En gran medida sí, ¿no? Yo creo que sí, definitivamente sí, como artista, sí. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Proponía que el siguiente hermano viniera? Sí, fue sacándonos uno por uno del pueblo. Mi pueblo era un poquito como Macondo. No teníamos luz, no teníamos televisión, no teníamos radio, era el contacto directo con la naturaleza, ¿no? Los animales, sí. Oye, ahora tengo a una tía que viene de un pueblo y me habla mucho de esta parte que yo también conocí, pero no tan profundamente porque yo soy de ciudad, yo soy de Jalapa. Sí. ¿Extrañas, señoras, esa parte que se ha perdido en la sociedad? Últimamente tuvimos que ir porque el hermano mayor falleció al pueblo y el pueblo que yo viví de niño ya no es el pueblo que actualmente. Ya no, ¿verdad? El pueblito lamentablemente se ha llenado de coches. Sí, ese pueblito está así como que en las faldas de un cerro y hasta abajo del río. Y arriba un cerro que le dicen el Cerro de las Campanas. Pero para transitar tienes que dar mucha vuelta, porque no está pensado para parque vehicular, ¿no? No, claro. Porque en ese entonces eran caballos, ¿no? Caballos. Y han transformado mucho la fisonomía del pueblo. Yo me acuerdo que hace unos 20 años le dije a un presidente municipal, oye, conserven la fisonomía del centro, ¿no? Porque la verdad vale la pena las casas de 2 aguas, de mampostería. Y la respuesta que me dio, pues me dejó así como medio congelado. Me dije, ¿y quién quiere esas casas viejas? Entonces actualmente ha cambiado tanto que ya parece una zona urbana, ¿no? Ya no tanto una zona urbana, que además tampoco, que además una zona urbana pero desordenada, porque finalmente ni tampoco se tiene ese orden para, bueno, vamos a modernizarnos, pero vamos a hacerlo bien, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, pues todo cambia, ¿no? Obviamente que tenía que ser en este momento así, ¿no? Y ha llegado gente que ya nosotros ya no conocemos, por ejemplo. Sí, claro. Sí. Ahora tú eres el desconocido. Ahora yo soy el desconocido. ¿Qué número de hermano eres? De los hombres soy el último, sí, el menor. ¿El menor? Sí, como el sexto. ¿Qué fueron? Fueron 4. 4 y 4. 4 y 4. 4 mujeres, 4 hombres, sí. Hay una hermana menor todavía. Ok, o sea, chiquito.
Sí, sí, de nosotros creo que sí fuimos, los dos fuimos más consentiditos ahí. Más consentidos. Más consentidos. ¿En qué consistía este consentimiento? ¿Más Pues apapachados? No, siento básicamente que éramos como que más protegidos porque los hermanos mayores siempre estaban al tanto de nosotros, ¿no? Nada más, sí. Es el mismo amor fraternal, ¿no? Claro. Siempre fuimos una familia muy unida, mucho muy unida, y seguimos. Te vas a estudiar básicamente a la UNAM. Ahí Sí, empiezas a estudiar medicina. Sí. ¿Cómo sentiste este cambio? Porque me estás hablando de una sociedad, de un pueblo. Después te vas a Tulancingo también. Sí, el choque cultural fue más que nada en Tulancingo, ¿no? En Tulancingo. Enfrentándonos a otro tipo de alimentación, otro tipo de clima, y a veces un poquito otro tipo de gente, ¿no? ¿Allá en Tlachichilco hace frío? En la Huasteca, las temporadas como aquí, es muy parecido el clima aquí. Ajá, Muy, templado. Templado, sí. Bien. Sí, sí. ¿Y en Tulancingo calor? Sí, muy árido también, sí. Después hubo una especie así de migración, después nos fuimos al Estado de México, después al DF, regresamos a Hidalgo y yo de Hidalgo pasé para acá, ¿no? Ajá. Ya como escultor. Entonces cuando llegas a la capital, digo, ya estás más o menos Sí, aclimatado a la sí, ciudad. sí, ya habíamos vivido en la ciudad, sí. ¿A dónde llegas? ¿Cómo llegas a la Ciudad de México? Mi hermano tenía una casa en Contadero, Coajimalpa, rumbo a Toluca, que era muy, muy frío. Y ahí estuve viviendo 20 y tantos años, la última etapa, en familia. Y es ahí donde en los años 70 yo decido involucrarme en el arte, ¿no? Y entonces ya... es cuando decides abandonar medicina. Decido abandonar medicina y me empiezo ya por mi cuenta, ¿no? No fue nada fácil, obviamente, porque a los artistas cuando uno decide tomar la carrera así un poquito en contracorriente, lo primero que le dicen, no te vas a morir de hambre. Eso es justo, me robaste la pregunta. Porque en una familia tan tradicional, donde no había antecedentes artísticos, decir, dejo la carrera de medicina porque me voy a convertirme en artista, dices, ¿cómo va a ser? A ver, cuéntame un poco más de esta reacción. Pues se me cierran todas las puertas en cuanto a apoyos. O sea, ¿tus papás? Mi hermano es mayor que la que tenía. ¿Qué dijo? Que dije, pues a ver. A ver qué haces. Sí. Entonces, es lo que te digo, uno le apuesta, ¿no? Le apuesta a lo que quiero hacer, porque siente esa necesidad interior, ¿no? Pero fue muy enriquecedor, una época en que viví un tiempo con unos primos. O sea, ¿te tuviste que ir de la casa? Me tuve que salir de la casa. ¡Ay, no me digas! O sea, el reto era mayúsculo. Sí, fue un reto, la verdad, sí, pero yo creo que valió la pena, ¿no? ¿Cuántos años tenías? Yo creo que andaba por los 20 y tantos, más o menos. Sí. Entonces, entonces tu hermano te dice, ¿ah, sí? Entonces, a ver, órale, a ver cómo vas. Y te sales, agarras tus chivas. Sí, dije, bueno, pues, ¿cómo va, no? Entonces ya, fue una época en que leíamos mucho porque uno de mis primos es crítico literario. Le llegaban los libros y nosotros nos devorábamos la literatura también. Qué bonito. Nos enriqueció mucho esa época. Pero bueno, te fuiste ahí, ¿y de qué vivías? Es que es increíble, lo que te voy a platicar es increíble, ¿no? A veces tenemos para comer y a veces no. Sí. Pero bueno, tú no has de haber necesitado mucho si estás bien delgado. Sí, únicamente se me ha hecho pancha, pero chelera. Sí, no, fíjate que mis primos tenían un apoyo de la familia, obviamente, ¿no? A ellos sí les daban dinero. Les llegaban y pues nosotros estábamos un poquito como arrimados. Pero vivimos una época un tanto en que realmente yo creo que era el momento de decidir las cosas, ¿no? Sí, de apostarle, como te digo. Sí. Y posteriormente, incluso yo anduve trabajando haciendo cuadritos decorativos y esas cosas. ¿Haciendo qué, perdón? Cuadros decorativos. O sea, le entrabas a la pintura. Sí, al dibujo, a la pintura. ¿Y esos cuadros dónde los vendías? Pues entré a un lugar donde se trabajaba ¿A destajo o qué? Pintura de terciopelo, por ejemplo. Pintura en terciopelo, me encanta. Sí. O sea, de las que andan vendiendo en la calle. De las que andan vendiendo en la calle, sí. Y había mucha gente muy hábil, pero que ya no sabía hacer otra cosa más que eso, ¿no? Sí, le agarras el pincel, lo partes a la mitad y empiezas a hacer una cerquita, ¿no? Ajá. Por ejemplo, son métodos muy prácticos para pintar, muy decorativos. Sí, que te avientas no sé cuántos cuadros en un día, puedes ¿no? Hacer, sí, entonces depende de los cuadros que hagas, lo que ganas, ¿no? Ajá, y entonces empezaste a pintar en terciopelo. ¿Eso lo dice tu currículum?
Se lo estoy confesando públicamente. Nadie va a saber, mira, del programa no sale. Bueno, sí. Entonces, muy bien, vas y empiezas a ganar dinero así. Después, con la cuestión de como ya no pude inscribirme en San Carlos, me inscribí en la Esmeralda y con mi hoja de inscripción de la Esmeralda, Sí. en una secundaria que no tenía maestro de artes plásticas, llegué a hacer el primer interinato. Sí. Eso ya te dio una seguridad. Eso ya me dio de alguna manera más apoyo. Después de esa secundaria federal que estuve como 3 años, pasé a dar clases al Colegio Vistahermosa, que ya era de nivel socioeconómico alto. Me dieron tiempo completo, ganaba muy bien. Ajá. Y así terminé la carrera, Leti, trabajando y estudiando. Así terminaste. Sí, trabajando y estudiando. Cuando uno dice, bueno, por lo menos yo, cuando digo La Esmeralda o San Carlos, siempre me cuadro ante el artista que, No que estuvo ahí. Hay un prestigio, pues hay una historia en estos lugares, Sí, ¿no? sí. De alguna manera, no sé, a mí en lo particular como que me garantizan que esa persona que estudió ahí es un artista real, es alguien que tuvo que aprender a hacer lo que haga. Sí, es un proceso. Las dos escuelas tienen mucho prestigio. De hecho, la Esmeralda, uno de los fundadores fue Diego Rivera, ¿no? Sí, claro. Sí, y San Carlos, pues desde más antes, ¿no? Desde Sí. los tiempos de Tolsá. Y posteriormente San Carlos se incorpora a la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Y la Esmeralda, por recuenta, ahora está en el Centro Nacional de las Artes, ¿no? Pero sigue siendo la Esmeralda. Sí. ¿Cómo eran las clases? ¿Cómo era ese proceso ya de ir a trabajar, tener un tiempo completo, ya tenías tu lanita? Sí, sí, ajá. ¿Cómo era? Afortunadamente los horarios eran como que a mí se me dio pues la posibilidad de tratar de, pues más que nada acomodarlos, ¿no? Ujú. Y eran horas no corridas, entonces sí me daba tiempo de ir o en la mañana o en la tarde a la escuela. Muy bien. En la escuela era llegar, dejar los problemas ahí en la puerta y entrar a trabajar. Hacer Y a disfrutar en tu casa. Sí, decíamos incluso, bueno, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿A quién le estamos vendiendo lo que hago? No, lo que pasa es que era parte del proceso, ¿no? Posteriormente sí te sales a enfrentarte a un mercado, enfrentarte incluso a la competencia, gente muy talentosa, ¿no? Que está caminando fuerte. Gente, compañeros míos, que de hecho abandonaron la carrera a la mitad y se pusieron a trabajar y ahora son unas celebridades, ¿no? ¿De verdad? Sí, creo que la escuela les quedaba chica. Sí. Claro, y de alguna manera quizá cuando eres tan talentoso, digo, no menosprecio a nadie, pero tan talentoso y tienes esa inspiración tan desbordada, a lo mejor hasta te limita, ¿no? Oh, acabas de decir una palabra que ahora sí me ganaste la palabra. Ahora fui yo. Cuando tú entras a una escuela profesional, entras con la idea de, voy a hacer muchas cosas, ¿no? Pero siempre tienes que cumplir con un plan de trabajo, ¿no? Claro. A veces es bueno, a veces es limitante porque tienes que hacer lo que hacen todos los demás para tener una calificación, ¿no? Entonces, yo creo que es ahí cuando la gente que trae lo suyo dice, no, esto no es para mí, ¿no? Yo tengo que hacer lo que ya hago, lo que me gusta hacer. Pero cuando uno siente la necesidad de que le falta a uno mucha preparación, sobre todo cuando eliges una carrera como escultura, la escultura no es una sola técnica, ¿no? Son muchas técnicas que aparte, como incluso como el grabado también, que puedes combinar, ¿no? Puedes hacer tu propia técnica, crear tu propia técnica, ¿no? Allí ya estás aportando algo más, ¿no? Aparte de la originalidad de tu trabajo, ¿no? Claro. Sí. Entonces, es un arma de dos filos, o te alineas o aprendes muy bien. En la Esmeralda teníamos dibujo con modelo diario. Los modelos sindicalizados pues, llegaban y pasaban y nosotros dibujábamos o no, ¿no? Entonces, sales dibujando la forma humana porque aprendes a hacerlo por la ¿Es lo más práctica. difícil? Depende de la habilidad que tengas. Algunos no mucho y otros sí, ¿no? Pero creo que es básico. Es un punto de partida para la carrera saber dibujar y sobre todo la forma humana. ¿Sí? Claro. Normalmente el proyecto de la escultura se hace en boceto, ¿se hace un boceto? Sí, puede ser también, puedes tener una idea y plasmarla en papel, de manera bidimensional, ¿no? Pero cuando ya entras en contacto con los materiales, ya es otro diálogo, ¿no? No es lo mismo trabajar una resina que una talla en piedra, por ejemplo, ¿no? O soldar y esmerilar y cortar, ¿no? Entonces, debe haber una idea previa
A veces. Y a veces el mismo material te va sugiriendo qué es lo que haces. ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Qué es lo que haces? Sí. ¿Recuerdas tu primer trabajo? ¿Qué fue que hiciste? De esa primera pieza que hiciste? ¿La recuerdas? Ya como... Sí, ya estudiando, ya en La Esmeralda. En el taller de modelado hicimos una pieza, bueno, a mí se me ocurrió hacer una indígena así, Ajá. pero no creo que estaba así. Pero como es terracota, la cosieron, entonces tronó, entonces la rescaté y en base a eso hice un modelado. Después un molde, ya incluso le puse un caracol, ¿no? Y ya no estaba recargada así, no, sino ya estaba escuchando ya un caracol. Sí. Ajá. Ya lo había transformado y fue mi primer bronce que yo mandé a hacer. En ese entonces todavía ni siquiera tenía yo las clases de fundición artística, porque sí había taller de fundición artística en La Esmeralda. Y cuando lo vi decía, pues qué padre, ¿no? Pues ahora hay que venderlo, ¿no? Ajá. Entonces sí, lo promoví entre la gente del medio y la vendí. ¿Lo vendiste? Sí, ¿Te acuerdas cuándo te pagaron? Hoy sí, creo que como 6-7 mil pesos. O sea, pues era una buena lana. ¿Cómo no? Sí, ya. Y ya con eso ayudaba. sí, claro. Oye, ya con eso y con la chambita, pues ahí va saliendo, Me ayudaba ¿no? mucho, sí. Después ya cuando me decido dedicarme al 100% a mi trabajo, me salgo de dar clases. Y entonces mi exmujer dice, oye, ¿pero de qué vamos a vivir? Ya estabas casado. Sí, ya. ¿Ella era del medio? Escultora también. Escultora, ¿la conoces ahí en San Carlos? Perdón, en La Esmeralda. Sí. Y le digo, ¿sabes qué? Es que no me quiero pasar toda la vida dando clases, yo siento la necesidad de hacer mi trabajo, ¿no? Y el rector de la escuela el director me dice, porque era una escuela de religiosos. Ajá. Me dice, ¿por qué no nos haces una réplica antes de que te vayas? Primero me dijo, ¿por qué te vas? Estás trabajando bien, ¿no? Yo le dije, pues es que tengo que hacer mi trabajo, ¿no? Como que no lo entendía. Me dijo, ¿por qué no nos haces una réplica de una imagen religiosa, ¿no? Yo le dije, pues si quieres, pero la verdad es que en mármol o en qué le va a salir un poco cara. No, si queremos como en resina. ¿Y como cuántas piezas quieres? Pues como 6. Espérame tantito. Fui, hice un cursito teórico demostrativo de resinas, y que Diego le digo, se lo voy a hacer yo todas. ¿Hiciste un curso para eso? Para eso, sí. Ajá. Y resultó. No sabes cuántas imágenes. ¿Vendiste imágenes religiosas? Sí, pero a esa organización. Sí. Imágenes que ellos traían de Europa, pero sin firma. O sea, sí podía reproducirlas, ¿no? Claro, Sí, claro. Con firma, no por derecho de autor. Entonces, hay imágenes muy bellas. O sea, eras como una fábrica. Era un taller en ese entonces. Un taller más que, porque yo hacía casi todo, sí. Llegó el momento en que la resina sentí que me estaba perjudicando un poquito porque es muy tóxica. ¿Sí? Ya. Fue cuando hice el cambio del DF del taller a Pachuca, a Hidalgo, donde estuve otros 10 años también trabajando, ya como escultor profesional. Ahí integro un grupo de gente, de escultores, hacemos un poco de ruido, la presencia, porque no había nadie que hiciera ahí eso, ¿no? Gobierno del Estado, por medio de Núñez Sot y Murillo Caro, me compró mucha obra en ese entonces, que bueno, ¿no? Pero obra estilizada en bronce, ¿no? Sí, sí. Ya no imágenes religiosas. No, me imagino que no. No creo que se persigue muy frecuentemente. Entonces, ya sí fue como me enrolé profesionalmente y apostándole a la profesión. ¿Qué pasó con tu esposa? ¿Ya se tranquilizó? Porque, bueno, finalmente dejabas la carrera, pero surgió, dejabas el trabajo de la escuela, pero había manera de ganar dinero. Sí. Todo se tomó orden. Sí, creo que hubo mucho apoyo de parte de ella también, sí. ¿Cuántos hijos tienes? Con ella uno. Con ella menor, uno. sí. ¿Estuvieron casados mucho tiempo, poco tiempo? Sí, como 10 años, como 10 años. Y finalmente se separan. Sí, a veces sucede, ¿no? Sí, claro. Cada quien sigue su camino. ¿Y esto, tú estando en Pachuca? Estando en Pachuca, sí. Yo llegué aquí todavía con la familia, ¿no? Ajá. Mi hija, la menor, estaba en secundaria cuando llegamos aquí. La recepción aquí, cuando llegamos, no fue así como, qué bueno que ya llegaste, sino que todo lo contrario. Tenía deudas por todas partes, debía lo del transporte, debía lo de la renta. ¿Por qué venías tan mal económicamente? Porque tuve que dejar
todo en Pachuca, o sea, contactos, gente que de alguna manera me conocía. ¿Pero por qué? ¿Orillado por qué? De repente, no, mira, mis hermanas ya vivían aquí, en Jalapa. Aquí en Jalapa, sí. Entonces nosotros veníamos a visitarla, ¿no? Entonces me fue gustando mucho el ambiente. Dije, pues está muy padre, ¿no? Investigué con amigos artistas si había fundición artística, me dijeron no hay. Dije, perfecto, es un buen lugar, ¿no? Sí. Pero sí me rebasó mucho el transporte, la mudanza. Fueron dos Tortum para llegar con el taller, ¿no? Para traer todo lo que tenías allá. Sí, háblame, porque en reiteradas ocasiones lo has mencionado y quizá se generen curiosidad o inquietud sobre este punto. ¿Qué es un taller de fundición artística? Un taller de fundición artística es donde tú puedes hacer tus propios trabajos o trabajarle a alguien más, depende, ¿no? Pero el taller de fundición que yo tenía era de autor porque nunca lo registré. O sea, nunca hubo un anuncio que dijera taller de fundición artística Bazán, por ejemplo, ¿no? Porque eso ya implica otras situaciones con Hacienda, con cosas así. Pero como taller de autor, pues yo facturaba lo que vendía. Era mi manera de hacer mi producción, ¿no? Ahí trabajabas solamente tu propio trabajo. Mi trabajo, ocasionalmente le trabajé a algunos maestros piezas, pero fue así muy excepcional. ¿Sí? Eso hacía que yo, y conforme yo iba generando mi trabajo, lo fuera promoviendo también, ¿no? Un taller de fundición artística es la posibilidad precisamente de hacer piezas en bronce con la técnica clásica de la cera perdida y que salen huecas, pero además muy fieles, muy bien hechas, ¿no? Sí. Se funde por gravedad, es un horno a nivel del piso, se mete un crisol por medio de gas y aire, se enciende, se va metiendo el metal, lo sacas al rojo vivo y vacías en el molde ya cocido, ¿no? Todo lo que era cera, por eso es cera perdida, se quema previamente y cuando el metal entra donde ocupó la cera que tenía ese espacio es metal ya. Quitas todo el investimento y lo que sale es el bronce, ¿no? Ahí está la pieza. Ahí está la pieza, sí. ¿Después que viene pulido y todo esto? Después viene así, quitarle coladas, rebajarle hasta donde estaba la cera y hasta dejarlo patinado y en su basecita la pieza, ¿no? Hay un trabajo, un proceso muy largo. Vamos a seguir conociendo de este proceso del trabajo escultórico en un momento más. Como papá. Como 5 o 6. Como esposo. Ahí estoy reprobado. 4. Como hijo. Creo que como 7, 8. Como amigo. Uy, ahí sí me pongo 9. Como jefe. Creo que como 6 también. Como deportista. Como 5. Como hermano. 9. Como lector. 8. Como mexicano. 8. Como amante. 6. Como persona confiada. Igual, 6. Como persona curiosa. Sí, como 8. Como persona alegre. 8. Como persona depresiva. 6. Ocupa 3 palabras del diccionario para describirte. Pues alguien dice que soy muy serio, pero también que tengo cierto sentido del humor, ¿no? Así de fácil. ¿Tu número preferido? ¿El 7? ¿Crees en Dios? Sí, creo en una presencia. ¿Crees en la vida después de la vida? Claro. Sí, claro. ¿Crees en el amor a primera vista? También. Sí. ¿Crees en la vida en otros planetas? Sí, también. ¿Crees en los Santos Reyes? Sí, también.
Siempre me pasa lo mismo en esta parte del trabajo. Estamos en la recta final y a mí me faltan un montón de cosas que preguntar. No me digas. Sí, así es que tenemos que optimizar este ratito, ¿eh? Después de ese cuestionario. Bueno, pues, ¿eres un hombre maduro? ¿Eres un hombre realizado? En cierta medida sí, que siento que sí. Siempre falta algo por hacer, pero creo que lo que he hecho hasta aquí ha valido la pena. ¿Qué te falta por hacer? Pues yo creo que sí, hacer sobre todo nuevas piezas, ¿no? O sea, nuevas propuestas. ¿Hay algo que hayas querido hacer y que por alguna razón no hayas podido? Puede ser una obra o puede ser algo en tu vida que dices, es que yo quiero, no sé, se me ocurre, subir al pico de Orizaba y nunca he podido. Bueno, sí, últimamente fuimos con mi hija la mayor a Teotihuacán y no puedo subir porque tengo una lesión en la rodilla. ¿Cómo crees? Bueno, sí, una vez. Ajá. Sí. Tienes 4 hijos. Sí. Tienes 4 hijos. Cuéntame, ¿has sembrado esa semillita de la escultura y del arte y la sensibilidad hacia flor de piel? Fíjate que mi hija la mayor dibuja mucho y dibuja muy bien, pero ella está con la medicina china, ¿no? En California. Es lo suyo. Es lo suyo, sí. La que sigue es pedagoga. Luego Marisol, que es chef pastelera. Ajá. Porque actualmente está haciendo unos diseños en plata muy bonitos que estamos trabajando. ¿Estás ayudando a sí, de hecho ella? Es un trabajo entre los dos que estamos haciendo. Qué bonito. Sí. Creo que ella tiene mucha habilidad también, Manuel, para hacer unas proyectos. ¿Sí? ¿Esto es como una línea de joyería? Es una línea de joyería original, sobre todo muy original. Sí. ¿Y ya la están vendiendo? Sí, ya sacamos una primera producción y ya casi estamos por presentarla. Hace un rato dijiste que... Bueno, ¿y tu hijo varón? Él se dedicó a la mercadotecnia y vive en San Luis Potosí. Muy bien. Muy independiente. Ajá. Hace un rato dijiste que... Ya se me olvidó la pregunta. Pero bueno, siempre hay mucho que decir de ti. Y hablaste hace un momento que no recurrías a las galerías, No. que no repartías obra aquí y allá. ¿Cómo empiezas a vender tu obra y cómo la vendes actualmente? Sí, yo te mencionaba que yo creo que en ese proceso tuve mucha suerte, porque de hecho me llegaron a buscar al taller y me dijeron, a ver qué hace, ¿no? Entonces yo saqué varias piezas y me dijeron, ¿y cuánto cuesta esta? ¿Cuánto cuesta esta? ¿Cuánto cuesta esta? Y luego me dijeron, pues me llevo todas. Le digo, pues qué bueno, ¿no? Claro. A partir de ahí como que se fue dando así cíclicamente. Últimamente, déjame decirte, ya no trabajo esas piezas, ¿no? Ya no trabajo de hecho la fundición artística por el riesgo, porque ya no son los mismos reflejos, claro. Porque ya me quiero exponer a la gente que me ayuda, ¿no? Y por eso decidí hacer joyería de autor. O sea, ¿ya no estás haciendo las esculturas que hacías? Las esculturas, ya de hecho las series que hacía se terminaron ya prácticamente. Sí. ¿Estás abocado completamente a la joyería? Ahora en este nuevo proyecto sí, sobre todo apoyado por mi hija la menor. Oye, ¿y no sientes el gusanito de repente de decir, ay, es que yo quiero hacer una cosa así grande? Es increíble, en un pequeño formato, o sea, se funden gramos, puedes hacer crecer una pieza. Claro, de a poco, ¿no? Soldarla, sí. Se puede también, y más fiel todavía que la función artística. Estamos hablando que tienes en tu haber ya cuántos años de trabajando en el arte, unos 40 y tantos, ¿no? Sí, no, pues ya, ¿qué te vamos a contar? No, Tú nos puedes contar mucho. Pues la experiencia es al paso del tiempo también, ¿no? Sí, claro. Y aprende uno más de los errores que de los aciertos, ¿no? ¿Exposiciones próximamente? ¿Dónde la gente puede ver tu obra? Básicamente, bueno, ahorita en el taller tengo mucha obra, ¿no? ¿Dónde está tu taller? Está aquí en Zoncuantla, adelantito de la Pitaya, ajá, a la altura del kilómetro 6, en donde está la entrada al Colegio Simón Bolívar, ¿no? Es la calle Naranjo número 9, cuando gusten estamos. ¿Y tienes bastante obra? Tengo casi toda la obra que no he expuesto, que ya expuse aquí en el estado, pero que mi intención ya es sacarla afuera, ¿no? Oye, pero aparte, esta obra, pues ya serán las últimas piezas
¿Bronce? escultóricas, así, de buen tamaño, digamos, ¿no? No. La posibilidad de seguir soldando, de seguir ensamblando. Lo vas a seguir haciendo, claro. pero con piezas pequeñas, como dijiste hace rato. Sí, no podemos dejar eso, no es parte de tu vida. Sí. Claro. Tiene que venir cosas nuevas. Sí. Exposiciones pendientes, ahorita por lo pronto no por el nuevo proyecto al que me metí, pero se van a dar. Muy bien. José, ha sido un verdadero placer platicar contigo. Te agradezco mucho que hayas accedido a esta charla y a esta entrevista. Y bueno, pues te deseo lo mejor de lo mejor en los años que vienen. Y qué bonito que estés haciendo este trabajo junto con tu hija. Sí, ahora en eso andamos. Muy bien, pues esperemos que pronto podamos ver estas Gracias piezas. por el espacio, gracias por tu tiempo también. Gracias. Gracias. Y bueno, pues a usted, como siempre, le agradezco mucho su compañía y lo espero en la próxima.